Merci à tous d'être là pour cette conférence que nous avons choisi d'intituler Muy buenos días. Esta conferencia se llama El hambre, otra cara del cambio climático, porque a la hora de negociar el clima, las cuestiones climáticas, hay 805 millones de personas que siguen sufriendo de hambre en el mundo, y entre ellos 180 millones de niños malnutridos. El hambre está cediendo, pero muy lentamente. La malnutrición perdura y los progresos no bastan. Y a causa del cambio climático, hay 600 millones de personas más que van a sufrir de hambre en el año 2080, y una persona de cada dos también puede verse malnutrida en 2050, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. En algunos países como el Chad, por ejemplo, se puede llegar a un aumento de la subnutrición del 90% de aquí al año 2050. Las consecuencias las estamos sintiendo ya. Los agricultores y agricultoras del mundo lo dicen desde hace años y están sufriendo por ello. Las mujeres y los niños son los más golpeados por esto. Durante el día tendremos la oportunidad de oír la voz de todos ellos y espero que esta voz pueda ser escuchada. En septiembre, en Nueva York, en el marco de la definición de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los estados se van a comprometer a erradicar el hambre de aquí a 2030 y reducir la malnutrición. Pero sabemos que todos los avances que se han hecho en la lucha contra el hambre pueden ser barridos en este siglo por los impactos negativos del cambio climático. Lo que está en juego es enorme. Obligatoriamente tienen que converger de aquí a la COP21, que va a tener lugar en París, las agendas políticas sobre el clima por una parte y por otra parte la lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria y nutricional. 33 años después de la primera versión de la Convención sobre el Clima, no hay ninguna mención de la seguridad alimentaria en el texto que salió de Lima. El único tema, digamos, próximo es el de la producción de alimentos, que es solo uno de los 4 pilares de la seguridad alimentaria, tal como la define la FAO o el CSA. También tenemos nosotros que trabajar de manera no fragmentada, porque son temas permeables los unos a los otros. En Ginebra, en febrero, se mencionó la seguridad en el preámbulo y en el capítulo Adaptación. La seguridad alimentaria aparece como una simple opción que arriesga a desaparecer en las próximas negociaciones que se van a abrir en Bonn en los próximos días. El hambre y el clima son temas indisociables. El hambre y el clima son dos caras de una misma moneda, una misma urgencia. Hambre y clima son, pues, dos caras de una misma moneda. No se puede pensar lo uno sin lo otro, porque los impactos recíprocos bien los conocemos. Es hora de armonizar políticas. Los más vulnerables están sufriendo una injusticia climática y es un imperativo, el imperativo de respetar un derecho humano. Los países más afectados por la inseguridad alimentaria y la subnutrición van a ser los más golpeados por los impactos del cambio climático. ¿Y no es acaso inmoral que las primeras víctimas del cambio climático son justamente aquellos que han contribuido menos a ello? ¿Y no es anormal que sean los países que tienen menos capacidades de adaptación los que están sufriendo más las consecuencias del estado alarmante de nuestro planeta? Por último, ¿acaso no es paradójico que aquellos que tienen más testimonios que darnos sean aquellos que menos pueden hacer oír su voz, o aquellos incluso que se obliga a callar? Esta conferencia quiere subsanar este desequilibrio y hacer oír la voz de la sociedad civil y la de los países menos golpeados por las consecuencias humanas terribles del cambio climático. Esta voz no se ha oído lo suficientemente, ni se ha escuchado. En el programa francés que nos lleva hasta París hemos tenido una cumbre para los negocios, una cumbre para la investigación, otra para la ganadería, otra para las colectividades territoriales, otra para el mundo agrícola, francés, claro, esencialmente, pero no se ha dado ningún lugar importante a quienes más padecen los impactos del cambio climático. Y no obstante tienen mucho que decir y muchas ideas que compartir y muchas soluciones para proponer. Estos testigos directos, que muchas veces viven en su propia carne los efectos desastrosos de las políticas industriales que vienen de otros, nefastas para el clima, tienen que hacer oír su voz y tienen que ser una parte que participe verdaderamente en las soluciones que se vayan a desprender de las negociaciones internacionales. Propuestas internacionales las hay, pero ¿son soluciones verdaderamente o son más bien falsas buenas ideas, preparadas sin consultar a las verdaderas partes interesadas? Es cierto que la comunidad internacional política y el mundo de la investigación y la sociedad civil no se han quedado de brazos cruzados frente al cambio climático.
Como ejemplo, vamos a oír dentro de un rato los comentarios de nuestra colega colombiana, quien nos va a explicar de qué manera los programas de investigación y desarrollo que tienen por objeto reducir las emisiones de gas de efecto de invernadero a causa de la deforestación han tenido consecuencias dramáticas para las poblaciones indígenas. Soluciones que son falsas buenas ideas, porque se han pensado en una lógica fragmentada. La obsesión de reducir las emisiones ha hecho olvidar los imperativos de luchar contra el hambre, la pobreza y a favor de los derechos humanos. Y ahora es totalmente intolerable que centenares de miles de seres humanos sigan sufriendo de hambre en el siglo XXI, mientras que hay millones o miles que viven en la abundancia alimenticia. Y no hay que dejar perdurar el flagelo del hambre si es perfectamente posible, con unas políticas adaptadas y determinadas, erradicarla de una vez. Es irresponsable dejar perdurar una situación de inseguridad alimentaria extrema en zonas de conflicto, nutriendo así la lógica terrorista y desestabilizando a regiones enteras del planeta. Y por último, sería también irresponsable no aprovechar la oportunidad política esencial de la conferencia climática que existe en nuestro país para hacer oír un llamado a medidas concretas e inmediatas a favor de un mundo liberado del hambre. Lo que espero de esta conferencia, a iniciativa de 6 organizaciones, Active for Life, ACF, CCBT, Terre Solidaire, Care France, el Socorro Católico, Caritas Francia y UNICEF Francia, es que se cree un espacio para escuchar y dialogar con las sociedades civiles y con los representantes de los estados o de las instituciones, y que hagan surgir propuestas y abran caminos para avanzar. Somos todos responsables. Queremos actuar y ya no tenemos derecho a fracasar. Hago un llamado a los políticos, a los actores de la sociedad civil, a los industriales y particularmente a los negociadores de la COP21, que tienen la muy grande responsabilidad de que este evento culmine en unas medidas concretas para no dejar a la vera del camino a centenares de millones de hambrientos. Tenemos todos que asumir nuestras responsabilidades y cada uno tiene que actuar en su ámbito para llegar a tener un mundo liberado del hambre.